Traducción, edición y selección de textos por Miguel Pimenta Silva. Cuando el alma pide, el saber aparece. Son contextos. Cuanto la curiosidad llama, la duda aparece. Son contextos. Cuando quieres aprender, la oportunidad aparece. Son contextos. Contextos podcast. Bueno, hay una de las metrópolis más colosales de la antigua Mesoamérica que lleva casi un siglo registrada en los mapas oficiales con un nombre falso. Un nombre inventado de la nada, en 1936 por un político guatemalteco. Efectivamente, por el entonces ministro de Educación, José Antonio Villacorta. Una decisión totalmente arbitraria. Claro, porque para evitar complicaciones burocráticas, ya que las inmensas ruinas abarcaban varias fincas distintas en el Valle de Guatemala, pues decidió bautizar el lugar. Juntó un par de palabras y creó Caminal Yuyu, que se supone que significa montículo de muertos en lengua cachiquel. Y fíjate que el colmo de la ironía es que esa construcción lingüística ni siquiera es gramaticalmente correcta en ese idioma, ¿eh? Es una etiqueta postiza, una especie de tirita mal pegada, sobre una de las cunas más importantes de la civilización preclásica y clásica. Una locura, porque, claro, durante décadas, tanto visitantes como investigadores han caminado por este valle usando un nombre que sus constructores originales jamás habrían reconocido. Totalmente. Y por eso nos enfrentamos a un caso monumental de robo de identidad histórica. Justo. Y la misión de nuestra inmersión a fondo de hoy, guiándonos por la investigación del arqueólogo y etnohistoriador Ruud van Akkeren, pues es devolverle a esta ciudad su verdadero nombre. Vale, vamos a desgranar esto porque la respuesta no está en un letrero oculto bajo tierra, sino en un texto mucho más complejo. ¿La iconografía? Eso es. Hoy vamos a centrarnos en aprender a leer la piedra, en decodificar un lenguaje visual fascinante, lleno de rostros felinos, hojas puntiagudas y colores primarios. Yo personalmente estoy asombrado con cómo las piedras hablan, si sabemos escucharlas. Es que requieren que ajustemos nuestra forma de mirar, claro. Como investigadora, te das cuenta de que si observamos de cerca las fotografías de alta resolución de las esculturas de este valle, el primer paso para descifrar el arte de una civilización es identificar la mano que sostenía el cincel. Totalmente. Y la arqueología tradicional a menudo ha pasado por alto pues la identidad étnica precisa de los fundadores de esta urbe. Porque los verdaderos constructores fueron el pueblo Maya-Pocom, en una colaboración que a mí me parece fascinante con el pueblo Xinca, que por cierto era un grupo que ni siquiera hablaba una lengua mayense. Madre mía, una mezcla interesantísima. Y dentro de ese tejido social Maya-Pocom había una familia que ostentaba el poder absoluto. O sea, la élite gobernante desde los inicios de la metrópolis. El linaje dominante era la familia Cacoj. Y aquí viene el primer giro importante. El significado literal de Cacoj es la primera pieza que, hace saltar por los aires las interpretaciones clásicas, porque significa puma. Puma. Y claro, este detalle lingüístico es un auténtico terremoto para la iconografía mesoamericana, porque si pensamos en cómo se ha estudiado el arte de esta región durante más de un siglo, cada vez que un arqueólogo desenterraba una estela o un mascarón y veía tallado un felino con grandes colmillos, la reacción automática era anotarlo en el registro como un jaguar. Sin dudarlo. Exacto, porque el jaguar es el depredador supremo de la selva, el símbolo universal del poder maya. Era una asunción lógica, claro. Era la asunción más fácil, sí. Pero si el linaje real, es decir, los dueños de la ciudad, se llamaban literalmente Puma, seguir viendo jaguares en sus esculturas es un error de bulto tremendo. Es como, imaginemos que vamos a un palacio construido por la dinastía del Halcón y asumimos que todos los pájaros tallados en la entrada son águilas, simplemente porque las águilas son más populares en otros reinos. Pues te estás perdiendo la firma literal de los creadores. No tiene manchas, es un puma. Me encanta esa analogía. Claro,
La confusión es muy comprensible si consideramos las limitaciones de tallar la piedra sin herramientas de metal. Un escultor antiguo delineaba la estructura ósea, las mandíbulas cuadradas, los colmillos prominentes. Y en un relieve de piedra desnuda, un puma y un jaguar tienen una silueta casi idéntica. ¿Verdad? Exactamente, casi idéntica. Por eso los arqueólogos no veían el puma. Faltaba la capa de información visual que el tiempo borró de la piedra, que es el color. Y ahí es donde entra una pieza espectacular que lo cambia todo. En la pirámide más alta de la ciudad, que es la estructura E33, los arqueólogos excavaron la tumba 1 y encontraron una escultura fascinante. La famosa piedra hongo. Eso es. Una piedra hongo, cuya base tiene la forma inconfundible de un felino. Pero lo extraordinario de esta pieza, ojo, no es solo su forma, sino lo que sobrevivió en su superficie. Milenios después de ser enterrada, todavía conserva restos vibrantes de pintura roja original. ¡Qué barbaridad! Y aquí es donde, para quien nos escucha, la epigrafía y la lingüística se abrazan con la iconografía de una forma preciosa. Porque el término Kakok está compuesto por Kak, que significa rojo, y Kok, que significa puma. Justo. El felino de piedra estaba pintado de rojo porque no era una representación genérica de un animal salvaje, sino que era el emblema literal del puma rojo. O sea, tenían el nombre de la familia gobernante escrito en código de colores y no supimos verlo porque, estábamos demasiado ocupados buscando las manchas de un jaguar imaginario. Es que estelita. Estelita, sí. Y fíjate que otra pieza que cobra un sentido totalmente nuevo bajo esta luz es la famosa escultura 10 de la ciudad. Muestra una enorme cabeza flotante con colmillos felinos. Que durante años se catalogó como un jaguar, por supuesto. Por supuesto. Pero bajo la lente POCOM, esa cabeza es claramente el nahual, es decir, el espíritu protector felino del linaje Kakok. Y claro, este espíritu protector nos lleva al siguiente gran enigma visual. Porque si el puma era el símbolo de la familia, necesitamos saber cómo representaban su lugar de origen, o sea, la fuente de su legitimidad sagrada. Y para entender esto, la iconografía nos obliga a apartar la mirada de los felinos por un momento y fijarnos en un elemento de la naturaleza completamente distinto. Uno que, curiosamente, adorna a sus deidades más poderosas. Y este giro a mí me parece espectacular. Porque el dios patrón de este linaje Kakoch es una deidad que Van Akeren identifica como el señor Cerro Valle. Una figura importantísima que engloba el poder de la lluvia y del rayo. Justo. Y si analizamos la escultura 19 que data del periodo preclásico tardío, vemos a este dios sujetando una serpiente con ambas manos, extendiéndola en forma de arco sobre su cabeza. Pero lo que rompe todos los esquemas visuales es su rostro. Totalmente. Porque su barba está diseñada con una simetría perfecta y tiene la forma exacta de una planta entera de maguey. Y su cabello, además, está compuesto por 3 inmensas pencas, o sea, hojas gruesas de maguey. Y esa atención al detalle vegetal no es casualidad, ¿eh? Estoy convencida de que el escultor se aseguró de marcar la rigidez de la hoja, la terminación en punta espinosa. Toda la identidad visual de la deidad suprema de la ciudad está coronada por una planta de agave. Y aquí yo lanzo una pregunta, porque sabemos que el maguey era el equivalente al petróleo o al acero en la economía mesoamericana. Era vital para la jarcia, las redes de carga, la ropa y, por supuesto, el pulque. Pero visualmente, elevar un arbusto espinoso a la corona del dios supremo. Parece un poco extraño, ¿no? Claro, en lugar de usar un quetzal majestuoso o una serpiente emplumada, pues sigue siendo un salto iconográfico masivo. ¿Por qué basar toda la identidad visual de una realeza y una deidad en una planta de agave? Parece menos majestuoso, a simple vista. Ya, entiendo el punto. Pero es que en la cosmovisión mesoamericana de esa época, la estética está completamente subordinada a la función sagrada. Aquello que garantiza la supervivencia se diviniza, sin más. O sea, puramente pragmático. Exacto. El maguey es una planta casi milagrosa, que retiene líquido en las tierras secas. De él se extrae el aguamiel y el pulque. En una cultura donde la lluvia, pues, es la diferencia entre la vida y la muerte, el maguey se convierte en la metáfora definitiva del agua y la provisión. Claro, visto así, tiene todo el sentido del mundo. Y la escultura 10 vuelve a ser crucial aquí. Además de la cabeza del nahual felino que comentábamos, vemos tallado a un joven guerrero. Sus densos mechones de pelo no caen de forma natural. ¿Qué va? Son pencas de maguey, súper estilizadas. Eso es. Y si nos fijamos en los detalles minúsculos de esos mechones, están decorados con un motivo en zigzag,
una especie de diseño en chevrón. En el lenguaje visual mesoamericano, ese patrón puntiagudo se usa de manera casi exclusiva para indicar pulque, el líquido sagrado. Es que el nivel de redundancia en la comunicación visual es brillante, ¿eh? El artista no solo le puso cabello de agave al guerrero y lo decoró con el símbolo del pulque, sino que además incluyó el logograma jeroglífico Le. Que se lee como penca, ¿verdad? Exacto. Se dibuja como una hoja doblada y se traduce literalmente como penca. O sea, la piedra está gritando su significado desde múltiples ángulos. Madre mía, es fascinante. Lo que nos lleva a la que quizás sea la obra maestra de todo este rompecabezas iconográfico, que es la escultura 55. Esta pieza está hoy en el Museo Popol Vuh, y durante décadas fue exhibida simplemente como una variación de un motivo genérico conocido como jaguar con lirio acuático. Otra víctima del paradigma del jaguar, lamentablemente. Sí, pero al observarla a través de la lente del linaje Pocom, la escultura revela su verdadera identidad. Es un mascarón monumental, y el rostro es un híbrido perfecto. A ver, la mitad superior es humana y la mitad inferior muestra las fauces de un puma. Que representa al padre ancestral del linaje Cacoil, claro. Pero lo más imponente es lo que rodea a ese rostro. La cabellera ostenta hojas inmensas, gruesas y muy rígidas, que caen marcando las puntas espinosas. Es indiscutiblemente una corona de pencas de maguey. Un ancestro que es medio humano, medio puma, coronado de maguey. La asociación de esta planta con lo divino y el agua es tan profunda que encontramos ecos de esta misma iconografía a cientos e incluso miles de kilómetros de distancia. Fíjate si es profunda que el códice Ixtlilxóchitl del centro de México, por ejemplo, ilustra al dios de la lluvia, Atlaloc, con el pelo hecho explícitamente de fibra blanca de maguey. ¡Qué barbaridad! Y en la inmensa metrópolis de Totihuacán, mucho más al norte, existe un famoso mural que ha desconcertado a los especialistas durante años. Muestra un motivo que fue bautizado como el felino reticulado. O sea, un felino cuyo cuerpo está cubierto por una extraña red, ¿no? Eso es. Pero al descifrar el simbolismo del maguey, el misterio se resuelve al instante. Es un puma vestido con una red fabricada de fibra de maguey que simboliza la lluvia. Y el simbolismo de la red es precioso, la verdad, porque en la mitología de la región, los dioses utilizan redes de fibras de maguey para controlar la lluvia. Si usan una malla abierta y suelta, dejan caer un aguacero torrencial sobre la tierra. Y si usan una malla fina y apretada, provocan una llovizna suave. La red de maguey sobre el puma es la encarnación misma de la tormenta y de la fertilidad. Es bellísimo, y claro, toda esta riqueza visual no se limitó a quedarse dentro de las fronteras de nuestro valle en Guatemala, porque en el periodo preclásico esta ciudad era una auténtica superpotencia económica. Totalmente. Monopolizaban el comercio de la obsidiana proveniente del yacimiento del Chayal y controlaban el acceso al valiosísimo jade del valle del río Motagua. Y su poderío comercial era tan abrumador que su cultura, su religión y su iconografía se exportaron masivamente, fundando casi un paradigma religioso. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para quien nos escucha. A ver, cuéntanos. Pues que ese rostro de puma enmarcado por pencas de maguey de la escultura 55 se transformó en mucho más que una deidad local. Se convirtió en el equivalente a un sello de denominación de origen, un sello de prestigio de la realeza. Es verdad. El diseño evolucionó, se fue estilizando con el paso de los siglos, hasta convertirse en un jeroglífico fundamental del periodo clásico que los epigrafistas catalogan como el glifo T533. El conocido como ajau foliado, o señor foliado, ¿no? Exacto. Y ese ajau foliado aparece repetidamente en las inscripciones mayas más importantes, casi siempre fusionado con un topónimo geográfico. Los escribas combinaban el glifo de una montaña o cerro, que se lee Huitz, ¿Sí? con la palabra clásica para maguey, que es chi. El resultado lingüístico y visual es Chi-Huitz, es decir, el cerro de maguey. Este topónimo no era una simple coordenada en un mapa. Que era reverenciado como un lugar místico de origen, una cuna ancestral de la realeza. Es como si las dinastías europeas justificaran su derecho al trono reclamando que descendían de la antigua Troya o del Imperio Romano, vamos. Una analogía perfecta. En el mundo maya clásico, si querías demostrar que tu sangre era digna de gobernar, tenías que conectar tu abolengo, de alguna manera, con el legendario Cerro de Maguey.
Y vaya si lo hicieron, ¿eh? Porque las estelas fundacionales de las urbes más formidables de Mesoamérica lo reclaman abiertamente. Claro, Tikal, que era una de las superpotencias absolutas del clásico, dejó este topónimo grabado en piedra. La estela 22 y la importantísima estela 31 lo mencionan vinculando explícitamente a su fundador dinástico, Yax'ep-Suk, con este lugar sagrado. Y más adelante en la historia de Tikal vemos incluso a un gobernante cuyo nombre incorpora esta iconografía, al que los arqueólogos llamaron jaguar foliado. Que visto lo visto, muy probablemente debería leerse como puma foliado. Pues sí, tiene toda la pinta. Y la influencia llega hasta Copán, en la actual Honduras. El topónimo aparece en la majestuosa Estela 1, y de manera aún más íntima, tallado con una precisión exquisita en un cráneo de pecarí depositado en la tumba de un noble. Es alucinante. Y si viajamos al norte, a los murales preclásicos de San Bartolo, famosos por sus detalladas escenas mitológicas, encontramos a un personaje pintado con un peinado idéntico al del joven guerrero Pocom de la escultura 10. Adornado profusamente con los logogramas Le, o sea, las pencas de maguey. Es que el alcance de esta imagen es asombroso. La iconografía esculpida en sus plazas nos revela el nombre visualmente, a través del puma y las pencas. Y la epigrafía esparcida por todo el mundo maya clásico confirma el nombre fonéticamente: Chihuitz, el cerro de maguey. Pero la historia no se detiene en el esplendor clásico. Pensemos en lo que sucede después, porque es de película. Las rutas comerciales colapsan, las inmensas ciudades mayas son abandonadas a la selva, los linajes se dispersan, y siglos más tarde, pues, llegan los conquistadores españoles. Es el fin de un mundo. Sí, un colapso total. Y cabría esperar que la identidad milenaria de una ciudad en ruinas, su verdadero nombre, desapareciera para siempre bajo el polvo y las nuevas religiones. Claro. Y sin embargo, fíjate, la resiliencia de la memoria cultural desafía toda lógica. Porque llegamos al siglo XVI. Los descendientes del linaje Kakoj original, los antiguos señores del Puma, se han reubicado tras enormes migraciones en el actual municipio de San Cristóbal Verapaz. Y allí, frente a la burocracia colonial española, y con la intención de proteger sus tierras y su legado ancestral, deciden redactar un documento legal importantísimo. El manuscrito, que se conoce hoy como el testamento y título de los antecesores de los señores de Cacoce. En sus páginas, los ancianos del linaje relatan la creación del mundo, los primeros amaneceres y la fundación de su estirpe. Y al describir la cuna de su civilización, o sea, el lugar original de donde provenían sus abuelos antes de todas las migraciones, no escriben montículo de muertos, obviamente. Obviamente no. Dejan registrada una frase que es un triunfo sobre el olvido. Dicen, textualmente, el lugar llamado Maguey donde me hallaron. Se me pone la piel de gallina. 1000 años después del colapso de las redes comerciales que exportaron su nombre en obsidiana y jade, los descendientes validaron en papel lo que la iconografía proclamaba en la piedra. Es que este instinto de conservación visual es tan fuerte que la antigua imaginería Pocom logró sobrevivir camuflándose incluso dentro de la religión impuesta por los españoles. Sí, el sincretismo visual que desarrollaron es digno de estudio. Porque la familia Kakjok adoptó a San Cristóbal como su santo patrón. Y claro, ¿cuál es la razón? San Cristóbal es representado tradicionalmente como un gigante vadeando un río mientras carga al niño Jesús sobre sus hombros. Y para los Pocom, esa imagen encajaba perfectamente con la milenaria iconografía de su propio dios, el señor Cerro Valle. Cruzando las aguas primordiales, mientras cargaba en sus brazos al joven héroe del maíz, una escena grabada en la mente de Mesoamérica desde tiempos olmecas. Es brillante. Sustituyeron los personajes, sí, pero mantuvieron intacta la estructura del mito visual. Y ocurre algo similar y belísimo con San Joaquín. Ah, la tradición de San Joaquín, cuéntanos. Pues la tradición local cuenta que, en tiempos de sequía, los habitantes sacan la imagen del santo en procesión y le colocan una boina blanca. La explicación popular conecta esa boina con las nubes de lluvia. Pero el simbolismo profundo revela que está vinculada a la fibra blanca extraída del maguey, a la que las comunidades de la región se refieren reverencialmente como el cabello de nuestros abuelos. Exactamente. El señor Cerro Valle, el antiguo dios del rayo, con su corona de pencas, sigue intercediendo por la lluvia.
oculto bajo las vestiduras de un santo europeo y tocado con la fibra sagrada. Es poesía pura. Y si todo este viaje a través del arte, las migraciones y los manuscritos del siglo XVI no fuera suficiente, la propia tierra ofrece la evidencia final. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico hoy en día? Pues que si nos situamos hoy en día en el promontorio exacto donde nació el epicentro original de esta ciudad en el Valle de Guatemala, un área específica conocida como Cerro de Naranjo, la botánica del paisaje habla por sí sola. ¿Qué planta domina el terreno? Creciendo de forma abundante y natural en esas laderas. Plantas de maguey, una vegetación que los ancianos Pocom de San Cristóbal Verapaz todavía hoy denominan en su idioma Loclag Sakkig. Que se traduce como Sagrado Maguey. Es la pieza que cierra el círculo perfecto, sin duda. Empezamos nuestra inmersión enfrentándonos a un nombre de catálogo, una falsificación burocrática de los años 30, que bautizó el lugar como el Montículo de los Muertos. Y capa por capa, pues hemos desmontado ese mito para devolverle la dignidad a sus verdaderos arquitectos. Hemos aprendido que las enormes cabezas felinas de sus plazas no eran representaciones genéricas de jaguares manchados. ¿Qué va? Eran monumentos vibrantes, teñidos de rojo, los nahuales del linaje gobernante del puma. Y hemos visto que la insistencia geométrica en tallar hojas puntiagudas y motivos de pulque en el cabello de sus dioses y gobernantes no era una excentricidad estética. Era un texto visual complejo, una escritura sin letras fonéticas que utilizaba símbolos biológicos como el puma, el maguey, la red de nubes, para proclamar a los cuatro vientos quiénes eran y de dónde venían. Totalmente. Y el hecho de que su símbolo, el Cerro de Maguey, llegará a convertirse en el emblema indispensable de legitimidad para las grandes dinastías del clásico maya, demuestra el increíble poder cultural que llegó a ostentar este linaje. Yo creo que la convergencia de disciplinas aquí es abrumadora. La antropología, la meticulosa lectura epigráfica, la etnohistoria a través de testamentos coloniales, el análisis minucioso de la iconografía e incluso, como veíamos, la botánica actual del paisaje original. Todo encaja. Todas estas ramas del conocimiento señalan unánimemente en la misma dirección, confirmando que la ciudad se llamaba Cerro de Maguey, la cuna de los gobernantes Puma. Y eso lo cambia todo. Lo cambia todo, sí, lo cual nos deja frente a una reflexión inmensa y bastante provocadora. Si una metrópolis que influyó en todo el mundo maya clásico fue capaz de ocultar su verdadera historia, el rostro de su deidad principal y su auténtico nombre a plena vista durante siglos, Simplemente esperando en silencio a que ajustáramos nuestra mirada y descifráramos su arte a través del prisma correcto, ¿verdad? Exacto. Pues esto nos obliga a preguntarnos qué más estamos pasando por alto. ¿Cuántas otras ruinas colosales alrededor del mundo están hoy sepultadas bajo nombres de conveniencia? ¿Cuántos secretos monumentales están grabados a la vista de todos en muros que paseamos maravillados mientras los interpretamos al revés, simplemente porque seguimos buscando la mancha de un jaguar allí donde, desde hace milenios, ruge un puma? Ha sido un placer desenterrar, juntos, el verdadero Cerro de Maguey.